Hola, bienvenidos a otra entrega de En Pocas Palabras. Nuestro invitado de hoy es economista de la UCAP con un máster de administración en el IESA, donde además ha ejercido la docencia, no solo en el IESA, también en la Universidad Metropolitana. Es autor y coautor de libros que van desde el Ideario de Bolívar, pasando por Teorías Económicas y Petróleo Venezolano. También fue director de la Corporación Venezolana de Fomento y miembro principal del Directorio de Petróleos de Venezuela hasta el 99. Bienvenido, doctor Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. José Toro Hardy. Bueno, iniciamos esta conversación haciendo una cita a uno de sus más recientes tweets. Leo: a veces la historia le hizo un favor a algunos países de destruirlos para que aprendieran una lección y se desprendieran de sus líderes populistas. Muchos de esos países son hoy grandes potencias. Traigo a colación este tuit porque en la situación actual del país hay muchos venezolanos que están afuera y los que están aquí adentro aguantando, que la recuperación del país, ya no hablemos tanto de ser una potencia, de recuperar la situación país un poco antes, lo que era antes de la situación que estamos viviendo actualmente. Muchos de esos venezolanos, los que están afuera y están acá, sus decisiones de vida están basadas en la capacidad y el tiempo que se pueda tomar esa recuperación. Claro. ¿La recuperación del país es viable y cuánto se tomaría eso? Estamos hablando, hay gente que habla de décadas y hay gente que habla de una inmediatez casi en el minuto 2, luego de cerrar este ciclo de la historia. Bueno, yo quiero hablar un poco de lo que fue Venezuela, para entender el potencial que tiene Venezuela, porque eso nos hablaría de su posible recuperación. Entre 1920 y 1980, Venezuela fue la economía de más rápido crecimiento en el mundo entero. En esos años no sabíamos lo que era la inflación. En esos años Venezuela tenía la moneda más sólida del mundo. El franco suizo y el bolívar venezolano eran más sólidos que el dólar. O sea, éramos un país que éramos ejemplo para el mundo. De 1980 en adelante empezamos a perder el rumbo. Las razones serían muy largas de analizar. Pero realmente de 1998 en adelante Venezuela destruyó su economía. Y dolorosamente lo hizo en un momento en que los precios del petróleo fueron los más altos que habíamos conocido. Nunca nos imaginamos que podamos tener precios de ese nivel. Pero ahora la economía colapsó. Un colapso brutal. El Fondo Monetario Internacional nos está diciendo que este año la inflación puede llegar a 10 millones%. Nos está diciendo que el Producto Interno Bruto de Venezuela va a caer este año en un 25%. Y sumado a la caída de los 3 años anteriores, eso implicaría que en 3, 4 años la economía venezolana se va a ver reducido en un 75%. Somos nada más que la cuarta parte del país que éramos hace 3 o 4 años. O sea, esto nos habla de una destrucción masiva, que es lo que ha obligado a tantos venezolanos a emigrar. Ahora, ¿cuál es el futuro? Bueno, primero, para recuperar a Venezuela es evidente que hay que cambiar las políticas económicas. Hay que cambiar el modelo económico. Para cambiar el modelo económico hay que cambiar el modelo político, porque si no es imposible. Se nos presentan aquí entonces dos Venezuelas factibles. Una, la que nos está diciendo el Fondo Monetario Internacional, si seguimos por esta vía, la de la inflación del 10 millones%, la de la caída del Producto Interno Bruto, la de la escasez de alimentos, la de la escasez de gasolina. Pero hay la otra Venezuela, si se toman las medidas adecuadas. Y el Barclays Bank de Londres nos está diciendo que Venezuela podría transformarse en el mayor boom económico de la América Latina en los próximos 5 años. Nos está diciendo que con las medidas adecuadas el Producto Interno Bruto del año que viene en Venezuela, en vez de caer 25%, puede crecer 25%. Nos está diciendo que la producción, que la industria de la construcción, que la industria del petróleo, la industria petrolera puede recuperarse en un 36%. De manera que nos hablan de dos Venezuelas completamente diferentes. Y uno se pregunta, ¿eso es factible? ¿Ese modelo, ese escenario del Barclays Bank es factible? Yo diría que ese escenario es factible con las medidas adecuadas. ¿Por qué?
Ya Venezuela no se va a recuperar en función a precios del petróleo, eso es imposible. Ni siquiera se va a recuperar en función a aumento de la producción en el corto plazo. ¿Por qué? Bueno, porque para poder equilibrar el gasto público en base a precios del petróleo necesitaríamos precios del petróleo de más de $300 el barril. Eso no va a ocurrir. Para aumentar la producción de petróleo y por esa vía recuperar la economía venezolana se necesitarían 9 años por lo menos. Pero lo que sí puede recuperar a Venezuela es el efecto multiplicador de las inversiones masivas que podría estar recibiendo el país si se toman las medidas adecuadas. Hablo, por ejemplo, del sector petrolero. El sector petrolero requeriría entre inversiones y gastos entre 25 y 30 mil millones de dólares por año durante los próximos 9 años para recuperar la producción que teníamos 20 años atrás. Para recuperar la industria, el sector manufacturero, habría que invertir ya alrededor de 15 mil millones de dólares. Para recuperar el sector financiero, que está en una situación lamentable, haría falta inversiones similares. Para recuperar el sector agrícola, que está destruido también después de haber expropiado más de 6 millones de hectáreas, haría falta inversiones masivas. Y esto sumado a las inversiones de organismos multilaterales, la ayuda, lo que llegaría por vía de organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. El efecto multiplicador de esa masa importante de inversiones podría contribuir a una recuperación muy acelerada de Venezuela. ¿Haría falta hipotecar el país para esa recuperación? No, no hace falta hipotecar el país, pero tengamos claro una cosa. Por ejemplo, para recuperar la industria petrolera, estamos hablando de inversiones tan grandes que es evidente que el Estado venezolano no está en condiciones de hacerlo. Si queremos recuperar la industria petrolera, va a ser en función de inversiones privadas. ¿De dónde va a sacar el Estado 25 o 30 mil millones de dólares? Y si los tuviera, tendría que destinarlos a resolver los problemas de la educación, de la salud, de la seguridad, de la justicia, de la crisis humanitaria que estamos viviendo. De manera que tendremos que buscar los mecanismos para que venga vía inversiones privadas, de la mano con el Estado, la recuperación de la industria petrolera. ¿Y qué es más difícil de recuperar? ¿La infraestructura o el personal capacitado, el talento humano? Va a ser muy difícil. Yo diría que lo más difícil de recuperar son los valores, porque en cuanto a medidas económicas, todos los economistas sabemos lo que hay que hacer. El problema de cómo recuperar los valores es lo que yo más temo, porque eso también ha habido una destrucción masiva de valores. La infraestructura vendrá de la mano con la otra. Cuando se empieza cuando vienen inversiones, el efecto multiplicador de las inversiones en petróleo, por ejemplo, inmediatamente se traduce en una recuperación de la industria de la construcción. Inmediatamente se repuso en una recuperación de la producción agrícola. La forma como el dinero privado se incorpora a la economía es muy distinto que cuando se incorpora el dinero del Estado. Fíjate lo que pasa. Cuando aumentan los precios del petróleo, cuando la OPEP dice vamos a recortar producción para que aumente el precio del petróleo, pasan dos cosas. Bueno, si hay que recortar producción, cae la inversión. Ahora, si viene por el vía de inversión privada, en lugar del aumento del precio ir al Estado y después el efecto del resto de la economía depende de cómo llueva ese gasto público, de si es eficiente o no, de si hay corrupción o no. Cuando es la inversión privada se difumina, se dispersa, se distribuye en la sociedad de manera mucho más eficiente. Por eso fue que Venezuela fue la economía de más rápido crecimiento en el mundo. Ahora, ¿qué pasa en este momento? Tenemos que pensar en la inversión privada. El Estado ya no puede, el Estado lo hundieron, lo destrozaron. Para la recuperación del país hace falta cambiar de modelo. ¿Cómo se cambia ese modelo según Toro Hardy? ¿En qué cree él? ¿La solución es interna, es externa, es negociada o por la fuerza? El ideal es que pudiésemos llegar a un soft landing, a una solución negociada. Si tú me preguntas cómo veo yo Venezuela en este momento, bueno, yo creo que este gobierno, este régimen es como un avión que está volando a 30.000 pies de altura y se le acabó la gasolina. El piloto de ese avión tiene algunas alternativas en sus manos. Una sería planear hasta una pista cercana y buscar un aterrizaje suave, un soft landing, para evitarle problemas al pasaje y para salvar la nave. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a negociar, deme amnistías, quíteme sanciones, haga esto, yo entrego, pero vamos a buscar una solución pacífica. Ese es el ideal, eso es lo que menos trauma traería para la sociedad. Pero el piloto
pareciera hasta el momento que quiere seguir volando, Kamikaze. aunque no tenga gasolina. Quiere seguir volando, pero sabes, los aviones sin gasolina no vuelan. De manera que inevitablemente ese avión se va a venir a pique. Y se va a venir a pique y entonces va a tener un crash landing, se va a estrellar en lugar de un aterrizaje suave, un crash landing. Lo malo es que los pasajeros, somos todos los pilotos. Es muy claro que es lo que queremos todos, ojalá que sea pacífica, ojalá, pero la economía colapsó. Una economía que, como cité antes, va a tener, según el Fondo Monetario, 10 millones% de inflación, en la cual hay escasez de alimentos, en la cual increíblemente hay escasez de gasolina, en la cual, todo está colapsado en Venezuela. Bajo esas condiciones es evidente que hay que ir a un cambio del modelo económico. Pero no parece factible que ese cambio de modelo económico pueda ocurrir si no hay previamente un cambio de modelo político. Hay que devolverle la confianza a la sociedad y hay que devolverle la confianza a los inversionistas. Hay que respetar las leyes, hay que respetar la propiedad privada, hay que pasar de una economía de controles a una economía de estímulos. Hay que crear los mecanismos para que aumente la oferta, porque la única manera como vamos nosotros a poder controlar los precios es el día que haya más oferta de bienes en el mercado. Nada ganamos con controlar los precios si eso se traduce en que haya menos producción. ¿Por qué no hay gasolina? Bueno, porque Venezuela, hacia la industria petrolera, ha sido sometida a una destrucción masiva. O sea, PDVSA no está ni siquiera en la capacidad hoy de cumplir con el mercado interno. No, ya no claro, estamos hablando no. de exportación, de nada. No, el mercado interno no lo puede cubrir. No, Venezuela fue históricamente un gran exportador de gasolina. Pero en este momento todas las refinerías de Venezuela están cerradas. Hay una sola que está operando, que es la de Amuay. Estuvo también la de Cardón hasta hace poco tiempo. Pero Amuay está trabajando más o menos al 10% de su capacidad. Y en este momento allí nada más se están produciendo unos 30 a 40 mil barriles diarios. Por supuesto, el consumo, a pesar de la contracción de la economía, es mayor que eso. Eso implica que hay que importar gasolina. Pero primero, no tenemos los dólares para hacerlo. Y segundo, pues últimamente nos están afectando las sanciones. No son las sanciones la causa de la escasez, porque lo que está ocurriendo es el resultado de 20 años de destrucción masiva de la economía, muy seria, muy severa. Hoy, una PDVSA sin sanciones, el panorama sería muy distinto. No, es que ya colapsó. El problema es que en PDVSA hay que hacer enormes inversiones, no solo en PDVSA, en la industria petrolera. Hay que hacer enormes inversiones que el Estado no las tiene. Y PDVSA no las tiene. Si PDVSA no puede, PDVSA está en default, ni siquiera puede cumplir con el pago de sus deudas. A PDVSA la liquidaron. Y su filial Citgo, la gestión de Juan Guaidó logró pagar el famoso bono PDVSA 2020 que estaba avalado por Citgo y que la ponía un poco en riesgo hacer un bien. Me gustaría un poco contar ese cuento. Okay. En el año 2017 vencieron unos bonos que PDVSA no pudo pagar. Entonces fue a renegociar, a refinanciar su deuda hasta el año 2020, por eso se llaman bonos 2020. Estaba pagando 8,5% de interés, 8,5%, lo cual es una suma altísima. Pero aún así nadie lo aceptaba. Entonces ofreció en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo. Pero resulta que se acerca el vencimiento del plazo. De hecho, en este momento vencieron 71 millones de dólares en intereses nada más y no tenían cómo pagarlo. Entonces, la PDVSA, la Citgo, cuya directiva fue designada por la Asamblea Nacional y por Guaidó, se encuentran con el problema de que si no se pagan esos intereses podemos perder Citgo, podemos perder el control de Citgo. De manera que aún con una operación que a ellos no les gustaba que se hubiese dado en garantía, para salvar a Citgo, para los venezolanos, tuvieron que pagar esos 71 millones. No quedaba otra alternativa. Eso no se está haciendo a gusto de nadie, se está haciendo por necesidad, porque Citgo es vital. Sin Citgo, Venezuela la industria petrolera venezolana entra en una crisis enorme. A eso iba. ¿Pero sigue en riesgo Citgo? Claro, aquí nada más se están pagando 71 millones de dólares de intereses que vencieron. Ahora hay que pagar 900 millones de dólares más. Claro que sigue en riesgo. Hay que cambiar el modelo para poder seguir adelante. Las limitaciones de... Perdón, acuérdate que el 50,1% fue dado en garantía a los tenedores de los bonos 2020, pero el restante 49,9% de los rusos, fue dado a Rosneft,
a cambio de un préstamo de 1.500 millones de dólares, la empresa rusa. Y además hay otros acreedores que han ganado arbitrajes internacionales, como es el caso de la empresa Cristalex, que en vista de que Venezuela no les paga los arbitrajes que ganaron, están tratando de ir en contra de Citgo. A los bienes que están afuera. A los bienes que están afuera. Pero defender Citgo es vital. Sin Citgo, Venezuela, la industria petrolera venezolana le va a ser muy difícil recuperarse. Precisamente la caída de la producción de petróleo venezolana y el bloqueo al petróleo venezolano ha hecho que los refinadores en Estados Unidos busquen en el mercado suplir ese petróleo, además que la infraestructura petrolera en Estados Unidos está bastante adaptada al petróleo venezolano, que había sido su más confiable proveedor. Claro. Al no estar en el mercado del petróleo venezolano, han acudido a Canadá, a Brasil, para sustituir el requerimiento de Venezuela. En el futuro, más allá de cuando se recupere, si se recupera la industria económica, si cambia la industria petrolera y si cambia el sistema económico del país, ¿Venezuela va a poder recuperar esa porción del mercado o se debe olvidar del mercado americano? Bueno, mira, si conservamos Citgo, a través de Citgo podemos recuperar nuestra participación. Pero si no conservamos Citgo, no. La razón es muy clara. El petróleo de Venezuela es un petróleo muy pesado, con mucho azufre, con muchos residuos metálicos, y hay muy pocas refinerías en el mundo capaces de procesarlo. Parte de los que lo pueden hacer son nuestras propias refinerías en Citgo y otras que hay en los Estados Unidos, como son las de Valero Industries y la de Chevron, que también lo pueden hacer. Pero nosotros necesitamos, si la industria en los Estados Unidos, la gente prefiere un petróleo liviano, prefiere un petróleo con menos azufre, como pueden conseguir en otras partes. Nuestra única posibilidad de estar en el mercado americano es Citgo. Y por cierto, si no tenemos Citgo, ese petróleo es muy difícil de vender. Hay muy pocas refinerías en el mundo capaces de procesar. Las de Citgo están hechas como un traje a la medida para las características de nuestro petróleo. Pero, por ejemplo, en China no hay ni una sola refinería que lo pueda procesar. En Rusia no hay ni una sola refinería que lo pueda procesar. En la India sí. Y lo que venían haciendo los chinos con el petróleo que les estamos enviando es vendiéndoselo a la India, a Reliance Industries. La semana pasada estuvo con nosotros el expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, en este espacio. Esto dijo sobre su gestión al frente de PDVSA. ¿Quién es el culpable de la debacle de PDVSA? Mira, es Nicolás Maduro, sin lugar a dudas. Yo siempre he dicho que el que quiera discutir la situación de PDVSA, bueno, que vea los números. Mi último informe de gestión, mi último estado financiero auditado que entregamos al país, que siempre lo hacemos de manera pública, siempre lo hacía cada año, lo hacía de manera pública, que están en la página web, indica lo que era una poderosísima empresa, la quinta empresa más importante del mundo. Aún ese año lo fue, una empresa que, bueno, producía 3 millones de barriles diarios de petróleo, que era capaz de abastecer el mercado interno, que tenía todas sus operaciones al máximo, que nos estábamos expandiendo. Pero además, en términos de cómo medir una gestión empresarial, una empresa de 185.000 millones de dólares en activos, una empresa de 83.000 millones de dólares en patrimonio, o sea, un monstruo, un gigante. Pero ¿qué pasa? Que cuando Maduro y la gente que lo rodea se empeña en controlar PDVSA, porque la querían, pues, ¿no? La querían tenerla, quería tener el control de sus finanzas, el control del país, ¿no? Consideraban que eso era un elemento importante para su propio plan. Bueno, mira, removieron a todos los cuadros técnicos y todos los cuadros capacitados que estábamos ahí, cometieron a PDVSA en una repartición de puestos de poder. Ahí está la gente de Diosdado, de Tarek El Aizami, de Jorge Rodríguez, de Delcy Rodríguez. Entonces todo el mundo comenzó a mandar en esa institución y por supuesto, si tú ves las curvas de producción, nuestra producción cayó abruptamente. Desde el año 2014 más o menos cayó hasta los niveles actuales. Los niveles actuales de producción de petróleo no llegan a los 700.000 barriles y el único responsable de esto es Nicolás Maduro. Era Rafael Ramírez en este mismo espacio la semana pasada. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mira, Rafael Ramírez le correspondió presidir a PDVSA en un momento histórico. Fue el momento en que históricamente los precios del petróleo estuvieron más altos.
fue un momento en el que se invirtió muchísimo, porque los precios del petróleo estaban a por $114, $115 en promedio para la cesta venezolana. Mira, cuando yo estaba en el directorio de PDVSA, los llegamos a tener a $7.30 al barril. Él lo tuvo a $114, $115 el barril. PDVSA ha debido tener una expansión enorme y lo que hizo fue tener una contracción enorme. Cuando se estaba haciendo la apertura petrolera, Venezuela estaba produciendo 3,5 millones de barriles diarios, y de haberse cumplido las inversiones previstas en la apertura petrolera, deberíamos estar produciendo hoy en día 5,5 millones de barriles diarios. Pero lo que estamos produciendo, de acuerdo con Argus, nos informa la semana pasada que una de las más importantes fuentes en materia energética es 500.000 barriles por día. ¿Qué pasó en el camino? ¿Cómo es posible que después de pasar por esa etapa de bonanza increíble de precios a $114, $115 el barril, se haya venido a pique? Ramírez le echa la culpa a Maduro. Claro, yo creo que la culpa es de los dos, de Ramírez y de Maduro. Es bien importante. Me gustaría mostrar unos gráficos, sí, porque aquí hay un gráfico acerca de la producción petrolera. Vamos a ver, producción tiene los gráficos, ahí está. Ok, fíjense, en el gráfico del lado izquierdo aparece cuál era la PDVSA desde su fundación en 1976. Digamos, la que tiene el logo original. La que tiene el logo original, el logo azul. Okay. Yo la llamo la PDVSA meritocrática. Okay. Mira cómo crecía PDVSA. En 25 años pasó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, solo superada por Saudi Aramco. Cuando llega Chávez al poder, empieza a caer la producción. El pico más alto que vemos más o menos coincide 97-98, sí, años claro. en el último año de la PDVSA, la que usted llama la claro, PDVSA meritocrática. Claro, si eso hubiera seguido, si no se hubiera cambiado la apertura petrolera, no se hubiera frustrado, debería haber seguido, estaríamos produciendo 5,5 millones de barriles diarios. Pero con Chávez quiso destruir la apertura petrolera. Como al principio no lograba controlar a la gente de PDVSA, que quería, estaba acostumbrada a una PDVSA meritocrática, él confiesa ante la asamblea, él provoca el paro petrolero. Pito en mano, él empieza a despedir a los... Me gustaría mantener el gráfico sí, un momentito. En el gráfico justo se ve también el momento del paro, que es el pico más bajo. Que es cuando ahí se produce el paro. ¿Por qué se produce el paro? Bueno, Chávez dice, cuando presenta su informe anual y cuentas en el año 2004 en la Asamblea Nacional, con su banda presidencial terciada y en presencia de todos los embajadores acreditados en el país, que él provocó el paro, que eso era como una colina militar que él tenía que tomar y que él le puso unas trampas a los trabajadores de PDVSA y que ellos cayeron en ella y él aprovechó para despedirlas. Y miren las consecuencias. Miren cómo, ahora volvemos a ver el gráfico. Miren vemos cómo que cae. La producción actual, 2019, está llegando prácticamente a los niveles del paro del 2002. Se recupera la producción entonces después del paro, se recupera otra vez más o menos a los niveles anteriores, ahí entra Ramírez. Ahí entra Ramírez y por eso pongo el logo rojo. Antes era el azul de la PDVSA meritocrática, el rojo es la PDVSA roja rojita de los que nos habla Ramírez. Él fue quien acuñó la frase, PDVSA roja rojita. Por favor, ¿pueden poner el gráfico? Sí. Miren las consecuencias, miren cómo empieza a caer la producción. Ahí se produce un fenómeno muy extraño y es que fue el momento en que hubo más inversión petrolera. Cuando uno revisa las finanzas de PDVSA, uno se da cuenta que los momentos de alta inversión coinciden con los momentos de crecimiento de la producción. Pero mientras Rafael Ramírez fue presidente de PDVSA, la inversión era altísima, pero la producción caía. ¿Qué pasó allí? Estamos hablando que en ese periodo, en el periodo del logo rojo, estamos hablando de apertura de la franja petrolera del Orinoco, de acuerdo de empresas... empresas mixtas, binacionales. Cambio de la ley orgánica de hidrocarburos, todas esas cosas que provocaron un caos en la industria petrolera. El caos viene primero desde que despiden los 20.000 trabajadores. Cada uno de ellos tenía un promedio de 15 años trabajando para la industria. En conjunto, por tanto, tenían 300.000 años de experiencia y conocimiento que lanzaron al cesto de la basura. PDVSA más nunca pudo volver a ser la que era. No tuvo el personal calificado que acostumbraba a tener. Ya la parte meritocrática salieron de ella. Se gastaba mucho dinero y como PDVSA era una suerte de Rolls Royce, durante muchos años mantuvo un poco la producción, pero después como no hicieron los mantenimientos, las inversiones, se vino a pique la producción en la PDVSA roja rojita, término acuñado, vuelvo a repetir, por Rafael Ramírez.
La exportación. Vamos a ver otro gráfico con la exportación. Aquí vemos cómo venía creciendo desde que se funda PDVSA la exportación petrolera de Venezuela aceleradamente. Miren, el paro es la línea roja vertical y de ahí en adelante miren cómo se viene abajo la exportación. A mí no me parece que eso sea una gestión exitosa de Rafael Ramírez. Yo la calificaría de ser todo lo contrario. Pero, ¿y cómo es posible que este gráfico caiga de esta manera si por lo menos lo público de lo que se vanaglorió el gobierno de Hugo Chávez y la gestión de Rafael Ramírez es de haber diversificado los clientes de PDVSA? Estados Unidos había sido históricamente nuestro principal comprador, pero quien trae a los chinos a PDVSA es la gestión de Nicolás Maduro y de Rafael Ramírez. La India entra, creo que se convierte en un gran comprador también en esta gestión. claro. Bueno, claro, ¿qué incidencia tiene Petrocaribe también? Por supuesto. El problema, primero es que politizaron a PDVSA. PDVSA era una empresa que se dedicaba a tratar de producir la mayor cantidad posible de petróleo, refinar la mayor cantidad posible, exportar y hacerlo con la mayor eficiencia posible para darle a su accionista, que era el Estado, la mayor cantidad posible de impuestos sobre la renta, regalía y dividendos. Pero esa misión cambia cuando llega Chávez, porque Chávez quiere transformar a PDVSA en otra cosa. Él la transforma en una especie de brazo político del PSUV, o brazo financiero del PSUV. Le encargan una cantidad de misiones que no formaban parte de lo que PDVSA hacía. La pusieron a importar alimentos que se lo podrían en los puertos, la pusieron a construir viviendas, la pusieron a sembrar yuca, la pusieron a hacer mil cosas que PDVSA no sabía hacer. El resultado es que se vino a cabo a pique la eficiencia. Cuando la PDVSA meritocrática, la eficiencia de los trabajadores era tal que en promedio cada trabajador producía en promedio 90 barriles diarios. ¿Tú sabes cuánto es la producción por trabajador en este momento? 2 gotas. 4 barriles diarios. De 90 barriles diarios a 4 barriles diarios. Eso te habla de una destrucción masiva de la productividad que se ha hecho con PDVSA. Esa PDVSA hoy en día está enfrentada a unas cosas terribles, pero los momentos claves de la destrucción son primero el año 2002-2003 cuando despiden a los 20.000 trabajadores. El segundo momento clave, brutalmente destructivo, fue la modificación de la ley de hidrocarburos en el año 2007. El presidente Chávez, por vía habilitante, sin consultar con el Congreso y con nadie, aprueba una nueva ley de hidrocarburos en el cual destruye a PDVSA. ¿Qué hace? Primero aumenta el impuesto sobre la renta de 35 a 50%. Después aumenta la regalía del 16 o 13% al 30%. Y después aumenta la participación de PDVSA, sobre todo en los proyectos de las empresas mixtas de la Faja del Orinoco, a 60%. ¿Qué ocurrió de allí en adelante? Bueno, que si PDVSA era dueña del 60%, en las inversiones que había que hacer ha debido aportar el 60%. Pero como no lo aportó, las empresas socias minoritarias tampoco lo hicieron. El resultado fue que se empieza a destruir, empieza a caer dramáticamente la producción. Esos son dos hitos que habrá que analizar. El paro petrolero provocado por Chávez, pito en mano, despidiendo a la gente, y la ley de hidrocarburos, que creó una situación que nada más podía ser viable con precio del petróleo a $115 el barril. El tiempo está agotado, ya tenemos hasta 5 minutos excedidos, pero hay 2 preguntas que yo no quisiera dejar de hacer. Uno es, ¿PDVSA pública o privada? Yo creo que PDVSA deberá ser pública. Ahora, yo creo que PDVSA deberá ser un actor más en el mercado. Porque si necesitamos invertir 25 o 30 mil millones de dólares al año para recuperar la industria petrolera, bueno, PDVSA no tiene cómo hacerlo. Yo creo que PDVSA hay que dejarla en manos del Estado, pero tendrán que venir otros actores y PDVSA será un actor más en el mercado. Sí. Por cierto, las reservas del subsuelo serán del Estado, tendrán que ser del Estado siempre. Pero las inversiones para producir esas reservas debería... Va a hacer falta el dinero privado. Va a hacer falta el dinero privado o nos olvidamos de ese petróleo y se quedará para siempre en el subsuelo. Si se genera un cambio de modelo y lo invitan a participar, a volver a PDVSA, ¿Toro Hardy vuelve a PDVSA? Yo estaría siempre dispuesto a asesorar todo lo que esté a mi alcance. Y si no lo llama el pero cambio de perdón, administración... a asesorar.
yo no sé si yo estaría dispuesto a volver. Yo creo que este es el momento de la gente joven. Estamos viendo un surgir de una generación joven sumamente capacitada, gente joven muy brillante, en los cuales los más viejos como yo podemos brindarles nuestra experiencia en forma de asesoramiento, pero ellos son los que tienen la vitalidad. Venezuela cambió, necesita de gente joven, de sangre joven, vigorosa. Yo estoy dispuesto a asesorar todo lo que yo pueda. Incluso si el que solicita su asesoría es Nicolás Maduro. No, porque Nicolás Maduro nunca Nicolás Maduro no tiene la forma. Él se ha enredado tanto con sus temas que hoy en día es imposible hacerlo. Aquí hace falta un cambio de modelo político. Él no es capaz de que se logren los cambios necesarios para reactivar a la economía venezolana. Es José Toro Hardy, gracias por atender a nuestra invitación. A la orden. Bienvenido siempre. Gracias a ustedes por estar atentos a este programa. Nos vemos en una próxima oportunidad.